El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Ocupe usted su lugar. El tema de esta mañana le he titulado Una obra que florece y permanece. Esto guárdelo en su mente y también guárdelo en su corazón, porque hay cosas que nosotros debemos de entender. La Biblia dice: el justo florecerá como la palmera. Habla del justo. Va a florecer, va a dar frutos aún en la vejez. Aunque pasen muchos años, va a permanecer fuerte. Aquel que practica la justicia, aquel que deja que Dios gobierne su vida, que Dios trate con su vida, siempre estará fuerte, siempre estará vigoroso. Sabemos que en esta vida vienen momentos cruciales y difíciles. Hay momentos en el cual usted y yo lloramos y siempre batallamos y siempre buscamos una manera para poder salir de las situaciones en las que estamos. Pero bendito sea Dios cuando la palabra está sembrada en nuestras vidas. Esa palabra nos lleva a nuestro Dios, a las promesas que están escritas en la Biblia. Y a pesar de los años, permanecemos. A pesar de las tormentas, permanecemos. A pesar de que hemos tropezado, permanecemos. Es por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que, hermanos, una de las cosas que Dios desea en nuestras vidas es que demos frutos al 100%. Es que se pueda cortar un fruto de tu persona. Pero para que un árbol dé fruto tienen que pasar muchos años. Usted puede sembrar una semilla y va primero a buscar la tierra, a checar cómo está la tierra. Va a tener que escarbar lo suficiente para poder sembrar la semilla. Y una vez que sembró la semilla, va a tapar. Usted no sabe lo que va a pasar los siguientes días. Pero desde el momento en que usted lo puso en la tierra, desde ese momento Dios empezó a hacer maravillas que nosotros no vemos. Empiezan a salir raíces en los siguientes días. Empezamos a ver cómo la tierra se rompe y sale algo precioso. Y con paciencia tenemos que ver cómo crece y crece. Y vienen adversidades a esa planta. Muchas veces son los depredadores, las hormigas, cosas que hay en la tierra. Y muchas veces nosotros los humanos somos usados para poder ayudar a esas plantas. Ahí cuidamos de ellas, van creciendo y van creciendo hasta que pasan los años. Y entonces vienen fuertes vientos y ellos soportan. Vienen la travesura de los niños y también soportan. Vienen aquellos que andan buscando un leño y también en muchas ocasiones como que todavía no, y ahí queda. Y de repente sigue creciendo hasta cumplir su propósito. El propósito es comer del fruto, disfrutar de esa fruta, vitaminarnos con lo que tiene el fruto. Pero todo eso lleva un proceso que quiere paciencia. A través de ello nosotros podemos ver nuestra vida espiritual. Un día también nosotros escuchamos la palabra, aceptamos al Señor Jesucristo. Éramos pequeños, indefensos, pero alguien tuvo paciencia con nosotros. Alguien cuidó de nosotros.
principalmente nuestro Dios. Él empezó a proveer todas las cosas que se necesitan. La planta necesita el sol, necesita el agua, necesita tierra. Así también nosotros tenemos un cuidado especial de parte de nuestro Dios. Y aquí encontramos un versículo en la Biblia que dice: el justo florecerá como la palmera. Pero usted puede encontrar la palabra justo. Muchas veces nosotros tenemos que recordar las cosas que pasaron, porque el pasado, aunque usted quiera borrarlo, está ahí, para bien o para mal. Muchas veces nosotros recordamos el pasado con tristeza y dolor. Muchas veces también recordamos el pasado con alegría, porque en aquellos tiempos habían cosas en nuestras vidas que eran necesarias. Esas cosas nos ayudaron a nosotros para que crezcamos y en el presente estemos fuertes para seguir adelante. Entonces hay una palabra y dice: el justo florecerá como la palmera. Entonces vamos a descubrir algunas cosas que son importantes. ¿Qué debe pasar en nuestras vidas para que nosotros podamos ver una realidad en muchas cosas? Por eso quiero que con atención repasemos nosotros esta porción. Vamos al verso 12. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Dice: plantados en la casa de Jehová. Y lo primero, el justo florecerá. Y luego, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Son dos cosas importantes. Y dice el verso 14: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Tres cosas que pasan en nuestras vidas. Primero dice: el justo florecerá. Y luego dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios del Señor, florecerán. No fuera, sino en la casa de nuestro Dios, bajo la dirección de nuestro Dios. Y esto nos da algo para el futuro. Dice: aún en la vejez fructificarán. O sea, todo el tiempo vamos a ser útiles en las manos de Dios. Si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros practicamos la justicia, si dejamos que Dios dirija nuestras vidas, aún en la vejez vamos nosotros a ser bendición para otras personas. El Señor quiere utilizarnos a todos. El Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros quiere utilizarnos. Abra la puerta de su corazón. Ahora, aquí hay tres cosas importantes. El primero es el pasado. Vamos a regresar un poquito al pasado y vamos a encontrar una cosa que es muy importante en el pasado. Nosotros debemos de tener gratitud por el pasado, porque ese pasado nos ha dado experiencias. Ese pasado nos ha dado la oportunidad de florecer. Por eso tenemos que ir al pasado. Hay veces el pasado es doloroso. Hay veces el pasado trae buenos recuerdos, pero todos tenemos un pasado. Hoy estamos en este lugar predicando la palabra del Señor. Pero muchos de aquellos que iniciamos la obra hace muchos años, no teníamos un lugar como este para adorar a Dios. Cuando nosotros orábamos a Dios, toda la ropa venía manchada de caliche, porque había caliche con lo poco que podíamos. Pero estábamos contentos, la presencia de Dios estaba con nosotros. Le cantábamos a Él con todo el corazón y las almas venían al conocimiento de la verdad. ¿Qué más podíamos nosotros pedir? Cuando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se mueve dentro de su pueblo, no hay nada más maravilloso
que la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios somos un club social. Sin la presencia de Dios somos como címbalo que retiñe. Lo que hace diferente es la presencia de nuestro Padre Celestial. Ese espíritu que se mueve dentro de nosotros, ese espíritu que redarguye nuestras conciencias, ese espíritu que nos anima a seguir adelante, ese espíritu que nos enseña las cosas que nosotros no sabemos, ese espíritu que nos sostiene cuando nosotros ya no podemos más, cuando estamos llorando, cuando estamos tristes y decimos hasta aquí llegué, ya no voy a continuar. El Espíritu Santo de Dios viene y te da el empujoncito y te dice: adelante, anímate, hay cosas mejores, hay cosas buenas adelante, hay cosas mejores 10 años después. Ese Espíritu de Dios es el que debe permanecer en nuestras vidas. Pero nosotros regresamos al pasado. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo empezaste a dar tus primeros pasos en el camino de Dios? Muchas veces la iglesia, el cuerpo de Cristo, te abrió los brazos. Otros te los cerraron. Pero aún en medio de todas esas cosas, era fuerte el llamado de Dios. Era fuerte el poder de la palabra de Dios en tu corazón. Y empezaste a crecer. Tu vida empezó a cambiar. Habían cosas que te costaban dejar para empezar a correr esta carrera, para empezar este camino. Habían cosas que nos molestaban. Hoy por la mañana estudiábamos con los líderes acerca de cosas que nos estorban para continuar. Hay veces es el carácter. Hay veces hay pecados ocultos dentro de nosotros. Hay veces hay envidia, rencores, muchas cosas que nos estorban. Y queremos correr, pero nos pesan. Queremos avanzar, pero nos cuestan. Hay veces tenemos un pasado en el cual nos fue mal y no podemos sacarlo de nuestras vidas. Hay cosas que nos hicieron hace muchos años y todavía no salen de nuestro corazón. Hay cosas o oportunidades que perdimos y eso nos hace a que nosotros no avancemos. Es tiempo a despojarnos de esas cosas y de darle gracias a Dios porque nos permitió pasar por esa situación. Si estamos hoy aquí, si estamos peleando la buena batalla de la fe, es porque el Señor nos ayudó y podemos decir que hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios. Pero tenemos un pasado que a veces es precioso. Muchos de nosotros nacimos en el camino de Dios. Nuestros padres ya conocían la palabra del Señor y crecimos nosotros estudiando la Biblia, cantándole al Señor, y eso trae paz, eso trae alegría a nuestras vidas. Pero muchos venimos golpeados por el alcohol, por los vicios, por las hechicerías y brujerías y cosas malas que hay en el mundo. Pero cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor, solamente hay gratitud en nuestro corazón. Solamente hay agradecimiento por lo que Dios hizo hace muchos años. Les decía que estamos contentos aquí, pero hace muchos años batallamos. Hoy hay una guitarra, hay un teclado, hay una batería y cosas. Muchas cuadras las cargamos hace muchos años. Íbamos y rentábamos porque no teníamos, pero había el gozo del Espíritu Santo dentro de nosotros y vislumbrábamos un porvenir cada día mejor. Algunos nos dejaron, algunos nos abandonaron, ya no quisieron continuar. Otros están en la presencia de Dios porque Dios los llamó. Y como dijo Pablo, han peleado la buena batalla, han ganado esa batalla y están con el Señor. Pero otros desistieron. Pero el justo florecerá como la palmera. Hoy podemos ver una realidad que hace muchos años no podíamos ver. ¿Por qué no estar agradecido con Dios? ¿Por qué no estar agradecido con ustedes que también ahora forman parte del cuerpo de Cristo? Que ahora también juntos estamos cargando las cosas para salir adelante, para que la palabra de Dios no tenga estorbo, para que continuemos sirviéndole al Señor. Muchas veces cargamos sillas rentadas,
No teníamos una silla como esta para sentarnos. Hoy venimos y nos sentamos, bendito sea Dios. Tenemos el clima que refresca un poquito, allá afuera está más caliente que aquí. Pero todo eso ha traído a nuestros corazones agradecimiento. ¿Cómo no agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros? Pero este salmo dice una gran verdad: el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová. Entonces nosotros debemos de tener agradecimiento. El crecimiento viene de Dios. El que hace crecer la obra es Dios, no nosotros, es Dios. Y usted no se da cuenta cómo Dios empezó a poner raíces en su vida para que usted ahora sea fuerte. Cuando usted siembra una semilla de un mango y tiene usted una plantita más o menos de este tamañito, cualquiera lo puede pisar, cualquiera lo puede quebrar y termina su vida, termina su función. Pero cuando el árbol pasan los años y crece, es muy difícil. Aún las aves hacen nidos ahí y podemos cosechar el fruto. Pero ahora tiene raíces fuertes que usted quiere tirarlo, empujarlo, no cae. Pero al principio ponía su pie y lo podía quebrar. Hasta un niño podía trozarlo. Pero no nos dimos cuenta nosotros cómo Dios fue fortaleciendo nuestra vida espiritual. Antes no aguantábamos una crítica, una mala mirada o algún problema en la vida, pero ahora podemos soportar. Ahora podemos aguantar cualquier situación que venga. Porque las cosas que vienen a nuestras vidas, dice la Biblia, que aquellos que somos justos nos ayudan a bien. Hay problemas difíciles, pero no nos dimos cuenta cómo las raíces se fueron fortaleciendo. Si usted tiene un árbol que plantó hace muchos años, nunca se dio cuenta cómo las raíces crecieron. Encontraron problemas con las piedras, con las rocas, pero empezaron a abrazar a la roca y a buscar donde había tierra húmeda, donde podían encontrar lo necesario, los nutrientes para poder crecer. Nunca nos vimos, nosotros vimos crecer el árbol, vimos florecer, vimos el fruto, pero no vimos cómo nuestro Dios trabajaba. Hoy nosotros también estamos aquí, le estamos cantando a Dios y nunca vimos cómo Dios empezó a trabajar. Cómo Dios utilizó una persona tal vez para traerte una crítica, pero eso fortaleció tu vida. En ese momento no lo entendías, pero era una piedra, un obstáculo que el enemigo puso. Pero el Señor te dijo, búscale la manera. Y el Señor te empezó a ayudar. El Señor empezó a moldear tu forma, tu carácter. Y entonces empezaste a crecer y a fortalecerte. Porque Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. No vimos cómo las raíces crecieron, vimos cómo fue fortaleciéndose el árbol. Entonces, nosotros vemos que el crecimiento viene de Dios y que esas raíces se hacen fuertes porque nuestro Padre Celestial las sostiene. Y hay una promesa, aún en la vejez fructificarán. Usted puede ver un árbol muy viejo, pero cuando llegue el tiempo, si es en el mes de julio, en el mes de septiembre que tiene que florecer, ahí está floreciendo. Ahí está cumpliendo su función. Han pasado los años, pero está bien plantado. El justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová. Que Dios decida tu destino, que Dios decida tu futuro. Permítele a Dios que entre en tu vida. Hay veces el pasado nos trae recuerdos tristes y dolorosos, pero esos recuerdos tristes y dolorosos en el presente nos fortalecen, porque podemos decir cómo logramos pasar esa situación.
ahí entendemos que la mano de Dios estuvo con nosotros. Ahí entendemos cómo Dios trabajó con las raíces sin que nosotros nos diéramos cuenta. Ahí el Señor empezó a fortalecer nuestras vidas. Cuando nosotros practicamos la justicia, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios permitirá que tus raíces se vayan haciendo fuertes y que cuando llegue el momento crucial tú puedas resistir. Sé un hombre justo, practica la justicia, busca al Señor y Él va a fortalecer tu vida. Él es el que te va a ayudar en los momentos críticos. El pasado nos debe de traer gratitud. No importa lo que hayas pasado, siempre agradécele a Dios, porque en el presente todavía sigues firme. Todavía eres un hombre o una mujer que practica la justicia. Todavía el gozo del Espíritu Santo llega a tu corazón. Cuando estamos alabando a Dios, en algunas ocasiones viene a mi mente. Hay veces podemos tener un teclado ahí, no hay quien lo toque. Dios tiene gente que puede hacerlo, pero esas personas necesitan ponerse en las manos de Dios. Necesitan despojarse de cosas que les estorban para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Y eso cuesta. El Señor en ocasiones tiene que hacer un corte y hay veces nos duele y no queremos. Pero Dios traerá todo lo que es necesario para nuestras vidas. Lo segundo, tenemos que tener gratitud por el pasado. Y lo segundo, el compromiso del presente. Nosotros tenemos un presente. Todo el tiempo debe haber gratitud por el pasado, porque estamos aquí, porque Dios permitió esas cosas para formarnos. Ahora, pero el compromiso que tenemos en el presente es algo muy especial. Florecer donde Dios nos puso. Ahora, estamos agradecidos por el pasado, pero en este presente debemos de florecer. Brillar en la comunidad donde nosotros estemos. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y tenemos que tener una fidelidad diaria. Todos los días debemos ser fieles a Dios. Todos los días tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Todo el tiempo nosotros tenemos que brillar donde estemos. Que la gente pueda ver en nuestras vidas el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es amor. El carácter de Jesús es paz. El carácter de Jesús es revelación. No tiene nada oculto. El carácter de Jesús, ese carácter es el que nosotros debemos de reflejar en nuestro diario vivir. En el lugar donde nos tocó vivir, en el lugar donde nos plantó el Señor, ahí nosotros debemos de fructificar. Ahí nosotros debemos de reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial, en el lugar donde Él nos puso. Porque cuando nosotros buscamos un fruto de nuestra preferencia, cuando llega el tiempo de mango, todo el mundo piensa en Tapanatepec. De ahí vienen los primeros mangos, los primeros frutos. ¿Quiere usted pensar en naranjas? Usted piensa en Veracruz. ¿Quiere usted pensar en plátanos? Usted piensa en Chiapas y en Tabasco. Pero todos tienen un tiempo y están plantados en ese lugar, en esa tierra donde Dios los puso. Es el lugar apropiado donde van a fortalecerse, donde van a fructificar. Es ahí, porque si los cambia usted de lugar, los pone o los maltrata, no. Pero donde Dios nos haya puesto, nosotros debemos de fructificar, debemos de resplandecer, debemos de cumplir la función que Dios nos ha dado. Pero cada uno tiene que brillar en el lugar donde está.
y tiene que cuidarse. Tiene que haber un cuidado y también debe haber una fidelidad todos los días. Todos los días tenemos que ser fieles al Señor. Todos los días tenemos que tomar su palabra y comer de su palabra. Todos los días debemos de recibir un consejo de nuestro Padre Celestial y eso está en la palabra. Todos los días debemos de buscar la fortaleza que viene de Él. Debemos de aprender a platicar con Él todos los días. Todos los días debemos de ayudarnos los unos a los otros. Pero el compromiso, nosotros tenemos que tener un compromiso en este presente. Del pasado debemos de estar agradecidos, no lamentarnos, sino agradecerle a Dios porque todo lo que Él puso, los obstáculos que hayan venido, Él lo permitió para que nosotros fuéramos fuertes en este presente, para que nosotros podamos brillar, para que nosotros podamos dar la sombra que Él quiere que demos a otras personas. ¿No le resulta a usted gratificante cuando está cansado bajo el sol y de repente ve un árbol frondoso y usted puede acercarse al árbol que está bien frondoso y recibir esa frescura, esa sombra? Y qué mejor si mete usted su mano y corta una guanábana. Qué mejor si disfruta esa pulpa en refresco. Usted puede imaginarse, esos árboles vinieron a cumplir una función y fueron plantados en el lugar correcto. Por eso dice la Biblia: el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová, en los atrios del Señor, fructificarán. Hermanos, Dios nos llamó, Dios nos limpió para que en este presente nosotros podamos brillar en donde quiera que estemos. Y uno de los primeros lugares donde debemos de brillar es en nuestra familia. Que la gente pueda ver que somos hijos de Dios. La gente que está a tu alrededor, los hermanos de la iglesia, tus vecinos que viven cerca de tu casa, que ellos puedan ver que tú eres un hijo de Dios. Que en este presente tú puedes bendecirles. Porque has pasado situaciones difíciles, pero eso te han mantenido para que tú puedas ser un buen ejemplo, para que tú puedas hablar con autoridad, para que la gente pueda decir: ahí va mi vecino, no hay otro como él. Cuando vean entrarte en una congregación como esta, puedan alegrarse de que ven a un hijo de Dios. Hay hermanos que cuando nosotros le vemos, transmiten paz. Hoy por la mañana que estábamos estudiando, le dije a un hermano: cuando yo lo veo, usted me transmite paz. Es Dios trabajando con él. Yo no sé qué transmite usted cuando la gente lo ve: confianza o transmite desconfianza, transmite paz o transmite discordia. Cuando alguien le pide un consejo, le pide la dirección a Dios para poder aconsejar bien o aconsejar mal. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de aconsejar con paciencia y doctrina, con mucha paciencia y con la palabra de Dios, para que a la persona que venga le vaya bien y que pase esa prueba, para que después de 5 o 6 años tenga un pasado que pueda recordar y que diga: yo pasé esta situación, pero alguien me habló y cambió mi vida y Cristo trabajó conmigo. Y ahora él pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Pero ¿qué transmitimos? ¿Paz o discordia? ¿Transmitimos nosotros confianza o desconfianza? La Biblia dice que debemos de reflejar el carácter de Cristo. Cuando los discípulos estaban atribulados porque Jesús había sido crucificado, ellos estaban tristes, desolados. Si seguimos hablando, nos van a tomar como al maestro y nos van a crucificar. Y otros tal vez dijeron: el maestro nos falló. Cuando los pensamientos estaban así, vino Jesús
con las puertas cerradas, entró a donde estaban ellos y les dijo: paz a vosotros. En ese momento el Señor transmitió la paz que traía. ¿Saben que Jesús es el príncipe de paz? Él trajo paz, no trajo discordia. Y cuando los discípulos empezaron a escuchar lo que Jesús decía, la vida de ellos empezó a cambiar, empezó a fortalecerse, a tal grado que después que el Señor ascendió a los cielos, ellos empezaron a juntarse, a reunirse. Él nos prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Y dice que estaban ellos juntos cuando el Espíritu del Señor se manifestó. Y entonces Pedro se puso de pie, no con miedo, sino con autoridad. Dios recordó que él tenía que abrir la apertura para la predicación de la palabra y la iglesia empezara a florecer. En ese momento se paró y lanzó un mensaje tan precioso que se convirtieron como 3,000 personas. Y dice la Biblia que había milagros, había maravillas, había muchas cosas preciosas. Y después volvió a lanzar otro mensaje y se convirtieron como 5,000 personas. La iglesia empezó a crecer, se empezó a ver el reflejo de Cristo en sus vidas. Y ellos salieron y predicaron y hablaron del Señor. Y en un lugar de Antioquía se conoció a los discípulos como cristianos por primera vez. ¿Qué los llevó a eso? Sí, la presencia de Dios tan maravillosa que querían contar lo que estaban viviendo. Quería que la gente disfrutara de la presencia poderosa del Señor. Cuando el Espíritu de Dios está contigo, tú quieres transmitirlo. Tú quieres decir lo que Dios hace en tu vida. Si Dios hace un milagro, si Dios te sana, no quieres decirle: sabes, lo único que hice fue doblar mis rodillas. La Biblia dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite, invoquen el nombre del Señor y siempre pidiendo la voluntad, oren y el enfermo sanará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si nosotros hacemos como dice la palabra de Dios y recibimos de la gracia del Señor, nuestra vida cambia. Nuestra vida es diferente. De gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Entonces, el presente debe hacer que nosotros brillemos en la comunidad o en el lugar donde Dios nos haya puesto. Y tenemos que cuidarnos los unos a los otros y debemos de serle fiel al Señor todos los días. Y lo tercero, la esperanza del futuro. La esperanza del futuro es la promesa fiel del Señor. Él es el que nos prometió y Él no falla. Él le dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes hablen y prediquen, pero por el momento no, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero tienen que esperar su tiempo. Júntense y va a venir la presencia del Señor. Y nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2, la presencia del Señor descendió. Y a partir de ese momento vino el valor, vino el deseo por hacer cosas preciosas para Dios. A tal grado que no les importaba morir por Cristo. Que tenían miedo, sí, como cualquier ser humano tiene miedo. Pero ahora sabían, ahora entendían el porqué de su llamamiento. Y dice la Biblia que empezaron a hacer las cosas. El Señor prometió que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo y vino. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él está con nosotros en esta mañana. Él camina con nosotros todos los días. A Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Él está con nosotros, Él lo prometió. Y también estamos esperando el día en que Él volverá para arrebatar a su iglesia. Lo dice su palabra, que Él volverá. Cuando ustedes escuchen
rumores de guerras, cuando ustedes vean terremotos por diferentes partes, acuérdense, es el recordatorio del Señor. Yo estoy a la puerta. Yo estoy listo para cumplir mi palabra. Y como dice en la carta a los Efesios, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando nosotros veamos esas cosas, nos llenemos de valor, nos llenemos de alegría, porque nuestro Dios cumple su palabra. Él cumple su palabra. Así que nosotros tenemos una esperanza para el futuro, la promesa fiel del Señor. Ahora, hay una cosa que pasa en nuestras vidas y nosotros lo podemos vivir cuando pasamos una prueba, cuando estamos pasando una lucha. Nos duele, no quisiéramos pasarla. Nadie se quiere enfermar, nadie quiere pasar por una situación adversa, pero a veces es necesario. Dios lo permite para que nosotros crezcamos, para que nosotros demos buenos frutos, buenas flores, buen aroma. ¿Qué tiene que hacer Dios? Cuando el Señor viene y quiere que haya cosas preciosas, entonces corta. El Señor empieza a limar esas cosas que no están bien en tu vida. Empieza a hablar seriamente contigo. Empieza a tratar en tu vida. Y muchas veces nos duele cuando Dios empieza a tratar con nosotros. ¿Quieres ver bonito el rosal de tu casa? ¿Quieres cosechar mejores frutos el año que viene? Ve a tu rosal y córtales, pódalos. En ese momento la planta está sufriendo porque duele. En el momento que viene una prueba a tu vida, duele. En el momento que hay una escasez en tu vida, no quisieras tenerlo ahí, pero es necesario. Dios lo permite para que reflexionemos. Tienes tu árbol, empiezas a cortarle. Si tú lo sembraste y tienes cariño con ese árbol, va a dolerte cuando lo estén podando. Yo vi un árbol que podaron, que en casa queremos mucho, y cuando lo vi que estaba quedando ya medio pelón, le llamemos así, ya no tenía muchas ramas, me dio tristeza. ¿Será que va a retoñar? ¿Será que no se va a morir? Y me dolió. Imagínense la planta, la rama que cortaron, al otro día estaba seca. El árbol empezó a soltar una sustancia para protegerse. Y todavía me quedó la duda. Pasó un mes, pasaron 2 meses y pasó un año. Ahora me gozo, tiene mejor sombra. El fruto que dio fue más sabroso. Pero todo eso lleva al dolor. Cuando usted corta sus rosas, a la siguiente semana, a los siguientes días, viene un brote. Y empiezan a salir de esa rama que usted cortó. De un lado sale un brote, del otro lado sale otro brote, del otro lado otro brote, del otro lado otro brote. Y al rato, eso que daba una flor, ahora da 5 flores, 5 rosas para adornar, para soltar fragancia. De ese árbol que podaron, de ese árbol que se protegió, de ese árbol que le dolió, ahora hay mejor sombra, hay mejor fruto. Porque cada que llega el tiempo da su fruto. Aún en la vejez darán frutos si están plantados en la casa de Jehová, en los atrios del Señor. Están en la tierra correcta. Cuando están en la tierra correcta, entonces Dios tiene una buena esperanza para el futuro. Vienen nuevos brotes y viene una renovación en las fuerzas. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de una situación adversa y Dios bendijo nuestras vidas, contestó nuestra oración? ¿No sale usted más fortalecido? Aquello que pensaba que lo iba a derribar, que lo iba a acabar, no, lo hicieron a ustedes ser más fuertes.
Esa es la razón por la cual somos más fuertes. Por eso tenemos que ser agradecidos con el pasado. Y con el presente nosotros tenemos que comprometernos para que el futuro sea bueno. Dios tiene mejores cosas para ti. Yo no sé si estás a punto de decir, ya no quiero seguir más sirviéndole al Señor. Déjame decirte que Dios tiene un mejor futuro para ti. Si estás a punto de divorciarte, Dios tiene un mejor futuro para ti. Si estás a punto de cometer un error grande en tu vida, párate. Vuelve al Señor. Dios tiene un mejor futuro para ti. En esta mañana el Señor está aquí y lo único que quiere es bendecirte. Miren lo que dice Filipenses y con esto vamos a terminar. Vaya a Filipenses y busque el capítulo 1 y el verso 6. Algo que trae esperanza para nosotros. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios está trabajando con nosotros. Él nos está perfeccionando cada día para presentarnos delante de su Padre. Así que, hermano, anímese. Vamos adelante. Vamos a vencer con la ayuda de Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios trabaje en su vida. Esos problemas que usted ve muy grandes y ve gigantes, Dios va a poner un espíritu dentro de usted que va a hacer que usted, como David, vea a ese gigante Goliat como a alguien que usted puede vencer. Porque todo podemos con la ayuda de Dios. Y yo quiero invitarle, hermano, a que tenga gratitud por su pasado. Por muy doloroso que haya sido, nos ha dado experiencias para no volver a caer o para recordar las cosas buenas también que hubieron en nuestras vidas. Y en el presente, comprométase. Ya no puede hacer nada por el pasado. Y tampoco usted puede saber si va a vivir en 10 años. Este presente, comprométase con Dios a ser mejor padre, a ser mejor esposo, a ser mejor hijo, a ser mejor cristiano, a hacer muchas cosas que no ha hecho. Y tenga la esperanza de que Dios tiene lugares especiales para usted. En 10 años no sabe cómo Dios lo puede bendecir. No permita que Satanás le robe la esperanza del futuro. Ese futuro precioso con Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle que siga podando, siga perfeccionando nuestras vidas para que nosotros demos frutos al 100 por 1. Vamos a darle gracias a Dios con una oración.